Sea bienvenido en esta mañana a este lugar que Dios nos ha permitido tener para juntarnos como pueblo y adorar a nuestro buen Dios. Amén. Y bueno, ya terminó el primer trimestre de este año y hoy comenzamos una serie titulada Compromiso. Antes de explorar nuestros compromisos en la familia, en el trabajo o la sociedad, rescatemos una palabra que está totalmente desgastada por el mundo moderno, como tantas palabras que han sido desgastadas por el mundo moderno, como cuando la gente dice, confíe en él que es muy honesto. ¿Sí lo ha escuchado alguna vez? No, ¿usted es honesto o no lo es? O sea, no puede ser muy honesto. Nadie es muy honesto, sencillamente es honesto o no lo es. Bueno, pues la palabra compromiso de alguna manera ha perdido su fuerza, su validez. Y cuando decimos estoy comprometido, solemos implicar que nos esforzamos mucho, ¿no es cierto? Estoy comprometido con la tarea. Entonces estamos hablando más bien en un sentido que nos esforzamos mucho o estamos muy ocupados, porque también lo asociamos en ese sentido, ¿no? No, ya estoy comprometido, ¿sí? Nancy, te voy a invitar a almorzar. Y Nancy puede contestar, qué pena, Mauro, ya estoy comprometida. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí les ha pasado? ¿O no? Que utilizamos la palabra compromiso para hablar de mucho esfuerzo o de estar muy ocupado. Y hemos entonces convertido el compromiso en una tarea más en la agenda. ¿Cuántos están comprometidos en la madrugada de mañana? ¿Sí? ¿Sí lo nota? Entonces, de alguna manera, lo hemos convertido en eso, haciendo que la palabra compromiso pierda mucha validez. Bíblicamente, sin embargo, el compromiso no es algo que hacemos, sino un lugar en el que nos ponemos. Quiero darle un ejemplo. Romanos capítulo 12, verso 1. Dice la palabra de nuestro buen Dios. Leamos juntos, por favor. Así que, hermanos, yo les ruego, juntos, por favor, una vez más. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar al Padre. Y mire usted que hay una palabra allí. Presenten. Yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten. Recuerde, compromiso no es algo que hacemos, sino un lugar en el que nos ponemos. Y Pablo aquí dice, usted debe ponerse en un lugar que usted quede como un sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora bien, ¿cuál es el significado profundo de la palabra compromiso? Ponerse en medio. Ya le voy a explicar un poco más. Porque el compromiso no es una tarea. Por favor, sáquese esa idea de la mente. El compromiso no es una tarea, es un lugar. Comprometer evoca prometer con. Y allí preparamos algo que es una palabra compuesta. Compromitere. Prometer con. ¿Qué es comprometer? Es el acto voluntario de interponerse entre dos realidades y asumir responsabilidad por ambas. Lo que incluye ceder autonomía parcial y teniendo claridad sobre la identidad. En español, imaginen esta escena. Un padre camina con su hijo pequeño, de 3 años. Va caminando por la calle con su hijo y en un descuido el niño suelta su mano
y corre hacia una avenida atestada de vehículos. Y justo un vehículo está acelerando. En ese momento dos realidades chocan. Recuerde, comprometerse es ponerse en medio de dos realidades. Y en ese momento hay dos realidades. La primera, el impacto inminente de la muerte. Si un carro viene a toda velocidad y un niño se atraviesa a ese carro, ¿qué le va a suceder al niño? Lo más seguro es que va a morir. Esa es una realidad. Por el otro lado, hay otra realidad. ¿Cuál es? La fragilidad absoluta del niño. ¿Qué hace un padre comprometido? ¿Usted qué cree que haría un padre comprometido? ¿Qué hace un padre comprometido? ¿Corre para dónde? Corre al medio de esa realidad. Se pone en ese lugar. O sea, él no se queda desde la acera gritando instrucciones, ni envía un manual al niño sobre el comportamiento del peatón o al conductor. Él no hace eso. ¿Qué hace? Corre y se pone en medio. Claro, el niño está acá. Si el niño está acá y el carro viene de allá, ¿dónde se pone el padre? Él no se va a poner atrás, ¿sí? Se pone en medio. ¿Vamos entendiendo la idea? Se pone en medio primero porque cede a su autonomía. ¿En qué sentido? Su autonomía le dice que nunca ponga su vida en riesgo. Y esa es una autonomía que todos tenemos. Dios nos creó con un sentido de vida. Por eso la muerte nos choca. Entonces Él a esa autonomía cede. Porque cuando Él se pone en medio del carro y del niño, ¿Él se pone en riesgo? ¿Sí o no? Claro que se pone en riesgo. Sin embargo, cede esa autonomía. Además de eso, sale a relucir con toda la fuerza su identidad. ¿Su identidad como qué? Como padre. En ese momento tan exigente, sale a relucir. Él no tiene que pensarlo. Yo soy el papá. No puedo, bueno, yo espero que alguien más se meta ahí en medio. Yo espero que el conductor del automóvil, ¿sí? Si tiene hijos, recuerde que tiene hijos y entonces frene. No. De manera automática sale a relucir su identidad como padre. Y en consecuencia actúa, ¿por qué? Porque tiene un compromiso. Entonces note usted que él se pone en medio de dos realidades, pero su identidad como padre le hace actuar, pero a la vez le hace ceder autonomía. ¿Sería sorpresa para alguien? No sería sorpresa para nadie. Pero él actúa teniendo en cuenta su compromiso como padre. Podríamos poner muchos ejemplos de lo que significa la palabra compromiso, pero quise traer este tan drástico para que lo comprendamos de una mejor manera, pero también para que entendamos que efectivamente la palabra compromiso ha perdido mucha validez. En ese momento su seguridad del padre deja de importar. Solo cuenta que él es padre. Absorbe el golpe para que el hijo ¿qué? Viva. ¿Cuál es la intención final del papá? Salvar a su hijo. Y por eso pone en riesgo su vida. Ahí sí diríamos, qué buen padre. Pero sencillamente él actuó como un papá comprometido. Bueno, si esto fuera verdad, para muchos padres no existirían demandas por alimentos. ¿No es cierto? ¿Usted qué cree? Por la palabra compromiso. Eso es compromiso. Pero además es una decisión irreversible que redirige una vida. Es una decisión irreversible. Seguramente ese papá va a recibir un tremendo golpe.
y puede hasta morir. Ahora, cuando el niño crezca, ¿qué pensará del papá? ¿Qué lugar le dará en su vida? Y por eso el compromiso tiene la capacidad de redirigir una vida. El matrimonio es un compromiso. ¿Usted lo puede creer? Que redirige una vida. Y ya usted dirá, claro, hay dos realidades. Una, amo a esta persona, y la otra realidad es que soy soltero. Ponerse en medio es tomar una decisión y ceder a mi autonomía como ¿qué? Como soltero, ¿no es cierto? Y responder a una identidad. ¿Cuál identidad? Amo a esta persona y por eso me caso. ¿Aló? Compromiso. Yo todavía, y me gusta y lo hago, y afortunadamente encuentro personas para hacer todavía negocios de mano. Porque el compromiso tiene que ver también con la palabra que se da. Ahora, dígame una cosa. ¿En estos tiempos es fácil o es un poco difícil hacer negocios solo de palabra? Porque la palabra compromiso ha perdido fuerza y validez. Eso para que usted estos meses que nos esperan, usted pueda ir pensando y considerando también para usted qué implica la palabra compromiso. Jesús es el puente del compromiso. Bíblicamente y espiritualmente el compromiso implica una decisión irreversiblemente vinculante que transforma la dirección de una vida. O sea, el compromiso también me vincula con el otro. Y esta es la anatomía del compromiso de Dios con nosotros. El pecado abrió un abismo enorme, insalvable, entre la santidad divina y nuestra fragilidad y nuestro pecado. Eso está claro, lo ves allí en Génesis. ¿Qué hizo el pecado? Fragmentó, rompió la relación que teníamos con Dios, la rompe. Y entonces crea un gran abismo. Jesús entonces, ¿qué hace? No dio consejos desde la orilla opuesta. ¿Dónde estaba Jesús? No, ¿dónde estaba Jesús antes de ponerse en medio? En el cielo. ¿Qué dice la palabra? Que se despojó de sí mismo y se hizo uno como nosotros. Jesús no simplemente dio consejos desde la orilla, sino que Él se convirtió en el puente de compromiso. ¿Para unir qué? Ambas orillas, ambas realidades. Por un lado, la realidad divina, nuestro Dios santo, poderoso, amoroso, eterno, pero por otro lado el humano, el ser humano, nosotros, caídos en desgracia. Esas dos realidades, ¿qué hace Jesús? Las une, se ancló en la divinidad como Hijo eterno y en nuestra humanidad como hombre encarnado. Ya podemos entender un poco más por qué Jesús se hizo hombre, pero ¿dejó de ser Dios? No, no dejó de ser Dios. Entonces Él se toma de las dos orillas y se convierte en lo que muestra esa hermosa imagen, en el puente. Pero hacer esto lo llevó a la cruz, donde asumió nuestra deuda entera. Él es el puente conector y la prueba de resistencia. Ahora, los que hemos estado un buen tiempo sobre esta tierra, sabemos que cuando se hace un puente, después de que se hace el puente y se dé luz verde para que por ahí transiten automóviles, ¿qué se hace? Se hacen pruebas de resistencia. Ahora, Jesús es el puente. ¿Estamos claros en eso? Jesús es el puente. Nadie más podía hacerlo. Y recuerde, Jesús cede su divinidad. La palabra nos lo hace saber, que Él siendo Dios se despojó de sí mismo. Ahora la pregunta es, ¿resiste ese puente? Si el padre muere, en el ejemplo que les puse del niño y el papá, si el padre muere en la avenida, ¿cómo queda el hijo?
¿Cómo queda el hijo si vive? Huérfano. Huérfano. Ese puente, tristemente hay que decirlo, no resistió. Para que el compromiso divino sea eterno, el puente debe perdurar. ¿Me hago entender? Ese puente debe perdurar. La respuesta es histórica, pero a la vez teológica. ¿Y qué comprueba entonces que ese puente resiste y resistirá? Pues hoy mismo el mundo católico lo está celebrando y es la resurrección, porque la resurrección certifica el compromiso de Dios. Nada más podía certificar si ese puente resistía. Y por eso quiero que leamos 1 Corintios capítulo 15, versos 12 al 20. Y le pido por favor que vaya conmigo en ese sentido. Ya creo que podemos entender un poco. Personalmente a mí esto me confrontó mucho, lograr comprender la palabra compromiso. Me confrontó. Lo he entendido un poco más. Pero también hemos avanzado un poco en establecer, recordar que Jesús estableció ese puente como un compromiso entre dos realidades, la realidad de Dios y la realidad nuestra, y Él se convierte entonces en ese puente. Pero mire lo que pasó. 1 Corintios capítulo 15, verso 12 al 20. Está hablando, se cree, el apóstol Pablo. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo resucitó, y en tono de pregunta dice, ¿por qué algunos andan diciendo que no existe la resurrección de los muertos? Si no hay resurrección, ¿qué pasó con Cristo? No resucitó tampoco. Y si no resucitó, ahí viene la prueba de la resistencia, si no resucitó, vana es nuestra predicación y lo peor, vana es la fe de ustedes. En ese caso, los apóstoles seríamos unos ¿qué? Mentirosos. Eso se llama, ¿cómo es que se llama? Publicidad engañosa. En ese caso los apóstoles seríamos unos mentirosos porque afirmamos que Dios levantó a Cristo ¿de dónde? De la tumba, y esto es imposible si los muertos no resucitan. Note cómo Pablo hace un juego de palabras para llevarnos a una verdad. Y si no resucitan, Cristo, ¿cómo está? Muerto todavía. Y la fe de ustedes es una ¿qué? Ilusión, una mentira. Y todavía, ¿dónde estaríamos? En nuestros pecados. Además, los cristianos que ya han muerto están perdidos. ¿Por qué? Porque murieron creyendo en algo falso, algo que no existe. Si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, y escogí esta versión porque me pareció la más adecuada, seríamos los seres más que desgraciados del mundo. Pero Cristo sí resucitó, y al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día. Pablo enfrenta lo que todavía muchas personas siguen enfrentando. ¿Jesús realmente resucitó? ¿Los muertos resucitan? O sea, esa es una pregunta que ha acompañado al mundo desde siempre. Pero la resurrección es un compromiso certificado. La resurrección es el recibo del pago. Pablo afirma, si Cristo no resucitó, nuestra fe es una ilusión. Es vacía y permanecemos en pecado. Jesús se interpuso para pagar nuestra deuda, pero si la muerte lo retuvo, el sacrificio fue insuficiente. La tumba vacía es el recibo divino,
el comprobante divino timbrado por nuestro Padre Celestial que valida el pago completo. Y la identidad de Jesús, la resurrección proclama que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que implica e implicó para Jesús, como dije, ceder autonomía parcial, teniendo claridad sobre su identidad. Recuerden, les hablé que el compromiso implica ceder autonomía y además tener esa claridad sobre quién soy. Pues bien, en ese sentido, Jesús cede, como les dije, porque Él se despoja de su divinidad. Allí cedió, pero también apela a su identidad divina, una identidad que es salvadora y eterna. Jesús no intentó solamente salvarnos, sino que evidentemente nos salvó y consumó nuestra redención, es decir, el pago por nosotros. Algunos dicen erradamente, considero yo, que Cristo murió por nuestros pecados. No, Cristo murió por nosotros, que pagó nuestro pecado y las consecuencias de él es asunto distinto. Pero Cristo realmente murió fue para darnos salvación a nosotros. Amén. Y Él entonces apela a su naturaleza de amor, de salvación, de brindar nuevas oportunidades. Pero nos enfrentamos entonces al abismo de la desgracia, una fe sin un compromiso eterno. Y por eso Pablo nos confronta. Leamos nuevamente el verso 19. Si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, seríamos los seres más desgraciados del mundo, dignos de lástima, dicen otras versiones. Pero note usted, dice, si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida. En otras palabras, si Jesús, como algunos creen, solo ofrece consejos morales para el de aquí y el ahora, ¿saben por qué? Muchas personas pretenden acceder al cristianismo para comportarse mejor, para rescatar su matrimonio, para que en los negocios le vaya bien, para que Dios los sane de alguna enfermedad. Y mire, todo esto puede suceder. Claro que puede suceder. Pero nosotros no estamos hablando de eso y Pablo no está hablando de eso. Vuelvo y leo. Si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, seríamos los seres más desgraciados. ¿Sabe por qué Cristo murió por nosotros? No fue para darnos una buena vida aquí y ahora. Fue para darnos vida eterna junto al Padre. Ahora, ¿eso significa que aquí y ahora podemos tener una buena vida? Claro que sí. No estoy diciendo que no. Pero no es lo más importante y relevante. Lo más importante es que nosotros obtuvimos vida eterna a través de Jesucristo. Y entonces, reitero, si Jesús solo ofrece consejos morales para el aquí y el ahora, apostamos nuestra eternidad a un cadáver que no tiene validez. Y seríamos entonces estafados por una promesa caduca que ya venció. Pero mis amados, el compromiso de Dios no es una estafa. El compromiso de Dios no culmina en la cruz, sino que se perfecciona en la resurrección, validando nuestra esperanza futura. Y por eso hoy quiero animarte a que tú consideres el cristianismo no solamente como una lista de valores para el buen desarrollo ético y moral en esta vida. No, te invito a considerar el cristianismo como lo que es nuestra vida eterna junto a nuestro Padre Celestial. ¿Y qué lo certifica? Pues la resurrección. Y por eso nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo. Y por eso estamos frente a un compromiso que no caduca, que no tiene fecha de vencimiento. Dice, y leo nuevamente el verso 19 y el verso 20,
Si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, seríamos los seres más desgraciados del mundo. Pero Cristo sí resucitó. Y al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día. Claro, y algunos dicen, no, pero si Lázaro resucitó primero que Jesús. Claro, pero Lázaro está entre nosotros. Lázaro resucitó y otros más resucitaron, pero volvieron a morir. Cristo resucitó para vivir eternamente. Y el compromiso de Jesús entonces nos sostiene aún en la muerte. Y por eso para nosotros la muerte no es una tragedia. Ahora, que nos asuste es otra cosa. Pero no es una tragedia porque entendemos que la muerte no es el final. Y por eso Jesús nos puede sostener aún en la muerte. Y Él como primicia garantiza la cosecha final. Jesús fue el primero que resucitó para vivir eternamente. Nadie más lo ha hecho. Y en ese sentido Él es la primicia, el primero. Pero también eso nos da la seguridad que Él permanece en medio de nosotros y también nuestro Padre Celestial. ¿Cuál debiera ser nuestra respuesta? Que somos redimidos, es decir, que han pagado un precio por nosotros. No somos desgraciados. Que nos comprometemos con el prójimo, con nuestra familia y nuestra sociedad con algo que el mundo no puede ofrecer: gozo y esperanza. Si hay alguien que debiera vivir con esperanza, es el pueblo de Dios. Pero también nuestra respuesta es que nos unimos al que venció la muerte con poder, y eso hace que nuestra vida, nuestro servicio, todo lo que hacemos en medio de este mundo se convierta en un eco para la eternidad. Quiero finalizar con unas palabras de un cantautor español que ahora se dedicó a la pastoral. Quiero terminar con las palabras de este hombre que realmente calaron profundo en mi corazón, pero también con un llamado a ustedes, mis queridos, porque hoy nos unimos a la conmemoración, a la celebración de lo que significa la resurrección. Y es mi intención que comprendamos más profundamente lo que significa la resurrección, pero también entendamos el compromiso de Dios con nosotros. Escuche por favor lo que dijo este hombre. Semana Santa no es una tradición, es más confrontación. Porque es la historia de un Dios que vino a este mundo y no fue recibido entre los suyos. Al contrario, fue rechazado. Ese Jesús miró los ojos de aquellos a quienes amaba, aún sabiendo que en algún momento lo abandonarían, y aún así Jesús se sentó con ellos a la mesa, incluso con aquel que le iba a traicionar. No lo evitó, no lo expuso, no lo apartó, compartió el pan con él, porque su amor no dependía y no depende de la respuesta humana, sino depende de su propia naturaleza, identidad. Después vinieron las heridas, la injusticia, el sufrimiento y finalmente la cruz. Pero no como una situación inevitable, sino como una decisión consciente. Porque a Jesús no le quitaron la vida, la puso Él. Y ahí es donde esta historia deja de ser lejana, porque no estamos hablando de un símbolo ni de una tradición que se repite cada año. Mis queridos, estamos hablando de hechos reales e incuestionables que marcaron la historia, marcaron un antes y un después, que nadie más ha podido borrar. Todavía, y podrán discutirse muchas cosas, podrán surgir dudas, pero hay algo que permanece intacto.
Lo que Jesús vino a hacer en esta tierra sigue resonando hoy. Por eso la Semana Santa no es un recuerdo, es una realidad. Una realidad que nos sigue llamando, y la pregunta ya no debiera ser, ¿qué fue lo que pasó? Más bien la pregunta debiera ser, ¿qué vamos a hacer tú y yo con esta historia? Si te sientes culpable, mi querido y querida, el recibo de la tumba vacía grita, tu deuda está pagada. Tú no tienes que seguir cargando con la culpa y la vergüenza del pecado, porque la deuda está pagada por Jesús. Si te sientes desesperanzado, no eres un desgraciado, eres hijo del resucitado. Y si estás cansado de servir en un mundo que se nos presenta por momentos tan insensible, tan ingrato, tan injusto, su victoria eterna debiera impulsarte. Y por eso, comprométete hoy con el que se comprometió contigo hasta la muerte. Y pienso, mis queridos, que si al final de todo lo que sucede en esta semana, que es importante, tú y yo terminamos comprometiéndonos con Jesús. Quizá tú tengas hoy dos realidades: luchando con un pecado y un llamado a la santidad. Ponte en medio y toma una decisión y comprométete. Quizá tú estás enfrentando dos realidades. Una, vengo a la iglesia por venir, porque me gusta, porque me caen bien, porque al final el momento del refrigerio es chévere. Pero está del otro lado una realidad que te dice, quiero que me sirvas, quiero que trabajes en mi obra. Comprométete. Quizás estás luchando con dos realidades. Una, tu vieja naturaleza, que te llena de apatía, de indiferencia. Pero está la otra realidad, la nueva naturaleza, en la que Dios te da un corazón que ama, que perdona y que sirve. Ponte en medio. Comprométete. Comprométete hoy con el que se comprometió contigo hasta la muerte. Conmemorar y celebrar la resurrección no es cantar, no es venir a un lugar como este, es comprometernos con el que entregó su vida por nosotros.